Disciplina tu mente. Todos tenemos dos voces en nuestra mente. Tenemos esa voz que nos encanta escuchar, esa que te dice que te quedas en la cama, que te tomes un descanso, que te dice que no te exijas demasiado, que te tomes el día libre y simplemente te relajes. Pero también hay otra voz en tu cabeza, es una voz de la que todos queremos huir y te hace una pregunta, y te pregunta ¿qué podrías llegar a ser? ¿Qué podrías llegar a hacer si trabajaras tan duro como pudieras? ¿Qué podrías llegar a hacer si disciplinaras tu mente? ¿Qué podrías llegar a hacer si dejaras de tomar el camino fácil? ¿Qué podrías llegar a hacer si decidieras forzarte a hacer más de lo que has hecho antes? Debes escuchar esa voz. Escucha esas preguntas. Esa voz es la bestia dentro de ti tratando de salir. Cuando quieres algo, no esperes que el mundo te lo entregue de forma gratuita. La vida no te dará nada de forma gratuita. No hay regalos, nadie vendrá a decir, oh, ¿quieres esto? Genial, te lo vamos a dar. No, la vida no funciona así. Pero adivina qué, así es como la mayoría de la gente ve el éxito. Piensan que como si lo hicieran unas pocas cosas y de repente se convirtieran en ganadores. Se apegan a una dieta durante 3 días y se preguntan por qué no son modelos de fitness todavía. Realizan algunas tareas que tienen que hacer, tienen 2 reuniones, envían 5 correos, llaman a 10 personas y luego tienen la audacia de preguntar ¿por qué no estoy dirigiendo una empresa de $10 millones en este momento? Y es porque no entienden lo que realmente se necesita. Se necesita hacer las cosas que la mayoría de las personas no tienen la disciplina suficiente para hacer día tras día, día tras día, día tras día, al máximo de tu capacidad. Haciendo lo mejor que todos los demás, buscando la perfección en cada ocasión, levantándote y trabajando cuando no quieres hacerlo, levantando pesas cuando todo lo que quieres es estar en el sofá, enfocándote en estudiar cuando preferirías estar de fiesta con tus amigos. Puedes odiar hacerlo, podría ser lo último que quieras hacer en este momento, pero debes hacerlo como si lo amaras. Eso es lo que es la disciplina. No permitas que tus sentimientos tomen el control de tu vida. Tú eres lo que está a cargo de ti mismo. En algún momento debes cansarte de perder y debes de jugar con enojo. Debes llegar al punto en el que no puedes relacionarte con personas perezosas. No hablan el mismo idioma. Debes ejecutar, debes lograrlo, debes hacerlo porque el mundo te trata de manera diferente cuando lo logras. Debes de comenzar a comandar a tu mente para hacer las cosas que se necesitan para ganar. Sin importar cómo te sientas, las recompensas vienen después de trabajar, no antes. El único lugar donde el éxito viene antes del trabajo es en el diccionario. Deja de perder tiempo buscando excusas. Busca soluciones. Eso es lo que hacen los ganadores. Los perdedores siempre buscan una excusa, mientras que los ganadores buscan una solución. Debes mirarte a ti mismo en el espejo y preguntarte si estás trabajando lo suficiente, si estás estudiando lo suficiente, si estás dando todo lo que puedes dar. Estás quemando el aceite de medianoche todas las noches. Te estás empujando al límite. Y no mientas. Sé honesto y si la respuesta es no, debes mejorar y condicionarte a hacerlo mejor, porque todos nosotros podemos esforzarnos un poco más, trabajar un poco más, intentar un poco más. Si es tu mente la que te está frenando, toma el control de tu mente y podrás tomar el control de tu mundo. Deja de elegir el camino fácil, el camino de la comodidad y la conveniencia, porque solo te llevará a una vida de circunstancias mediocres y un estilo de vida mediocre. Elige el camino difícil de la disciplina, el camino del trabajo duro, el camino de la consistencia, el camino de la sangre, el sudor y las lágrimas, el camino de dar la medida completa, el camino de ir más allá. El camino te llevará a tus sueños, a tus metas y a todo lo que siempre has deseado, y en última instancia a la victoria. Mira, me encantaría endulzar esto para ti. Me encantaría decirte que puedes salir y enriquecerte haciendo un par de cosas fáciles, pero tienes que ser realista. Debes de ser audaz, debes de ser duro si quieres triunfar. Si quieres ser ordinario, ni siquiera necesitas escucharme, solo sigue adelante con tu vida. Pero si estás sentado en esta habitación y tienes aspiraciones extraordinarias, entonces vas a tener que hacer algo extra, poner lo extraordinario encima del ordinario, y eso te llevará a ser extraordinario. No hay otra forma.
Aquí está el hecho. Todos ustedes tienen capacidades extraordinarias. Todos ustedes deben decidir si están dispuestos a hacer lo necesario para estar en esa categoría. Cuando renuncias, tu mente dice que hemos terminado. Pero lo que no se expande, no hay expansión cuando renuncias. Pero cuando decides no rendirte, cuando dices, no, esto es horrible, estoy sufriendo, estoy roto, pero no me voy a ninguna parte. ¿Qué le sucede a tu mente? Dice, no se va. Así que tenemos que expandirnos, tenemos que crecer, tenemos que resolver esto. Entonces, estas áreas en tu cerebro deben de trabajar y comienzas a involucrar partes de tu mente que nunca antes habías utilizado. Cuando estás en un modo de sufrimiento, dices, no voy a rendirme. Debes decirle a tu cerebro hacia dónde quieres ir, cómo quieres llegar y cómo quieres hacerlo. Me di cuenta de que si sigo retrocediendo, tu mente dice, está bien, vamos a descubrirlo, porque no va a dejar hacerlo. Empuja a través del dolor lo suficiente y hay gloria al otro lado, pero debes atravesarlo. Y me di cuenta de que estaba en el camino correcto, porque dejó de ser fácil. Estoy exhausto, estoy cansado, pero no me quejaré, porque pedí esto. Así que sonrío con ojos cansados y me doy cuenta de que todo lo que hago a diario tiene un propósito. Debes dejar de renunciar a cualquier camino que tomes para llegar a donde quieres estar. Si ese lugar vale la pena, será difícil, así que no juzgues tu rendición en función de cuán difícil es algo. Porque cada minuto que puedas tomar para llegar a donde quieres estar será difícil. Lucha, dolor, sufrimiento, frustración son señales de que estás en el camino correcto y estás progresando. Nadie que ha llegado a donde quieres estar ha llegado sin esas luchas, sin ese sufrimiento, sin esa sangre y sin esas lágrimas. Nadie, y si quieres ser algo grande, debes aprender a aceptar la lucha como parte de la receta. Cada día debes mirarte en el espejo y preguntarte qué estoy dispuesto a hacer para conseguir lo que quiero. Y si la respuesta es lo que sea necesario, llegarás allí con el tiempo. La mayoría de las personas se rinden, pero debes decidir que serás implacable, que te niegas a ser detenido y que lo harás al máximo en cada aspecto de tu vida. Debes ser implacable, debes esforzarte en cada tarea y desafío y debes ir con todo cada vez. Ahora eres un adulto, no eres un niño. Hazlo, ve a casa, no tienes novia. Hazlo, estás cansado o no, inténtalo. Lo dijiste con tu boca. Eres un hombre ahora y un hombre solo está tan bueno como su palabra, no como sus emociones. Tus emociones no ganan campeonatos, así que sea lo que sea que te hagas no ser tu mejor versión, deténlo. Será una lucha en algún momento, debes quitarte la vida encima, debes quitar esa cosa como si debieras quitarle el aliento. Algunos de ustedes tienen miedo de las matemáticas, vayan y supérenlo. No hay espacio para mí aquí, ve a buscarlo, ve allá, ve, busca esa tumba, ve allá, busca esa información para que puedas pasar esa clave, ve a por ellos. Estás estableciendo el ejemplo. Todos los días de tu vida debes desafiar constantemente a tu mente. Debes ponerlo a prueba todos los días. El precio del arrepentimiento es mucho más alto que el precio de la disciplina. Nunca querrás despertar un día, una semana, un mes o un año después y decir, hombre, desearía haber escuchado a mi instinto, desearía haber hecho esto. No quieres vivir con arrepentimiento. Si hay algo que quieres lograr, ya sea en tu trabajo, en tus relaciones o en la escuela o cualquier otra cosa, hazlo. La vida es un gran juego mental y una vez que aprendas a jugarlo, ya no es un juego absoluto. Puedes empezar a vivir tu vida.